Como siempre vamos a presentar uno de los problemas que atraviesa el Perú a través de nuestras conexiones. Sabrán ustedes que Perú está atravesando un periodo de enorme inestabilidad política y para comenzar vamos a empezar con nuestra primera conexión con Pedro Castillo, el presidente que está en el medio del ojo de la tormenta en Perú. ¿Por qué? Porque en 7 meses de gobierno ya cambió 4 veces su gabinete, han pasado por sus gabinetes más de 20 ministros, ha despedido ya. Uno podría pensar que esto tiene que ver un poco con la falta de experiencia, con lo inesperado de la llegada de Castillo al poder. Recordemos que Castillo es el primer presidente campesino, muy humilde, que llegó a la presidencia sin ninguna experiencia. Había sido docente, dirigente de un gremio docente, pero él mismo admitía, después de ganar en una elección tremendamente fragmentada, en la que en la primera vuelta saca una diferencia muy pequeña de votos que lo ubica en la segunda vuelta, le gana a Keiko Fujimori y llega al poder sin haber tenido prácticamente un recorrido previo. Vean cómo lo decía el propio Castillo. Nunca me formé para político. Yo, como le digo, le reitero, yo no fui entrenado para presidente. Entonces, yo he venido acá por este mandato del pueblo para no cometer lo mismo. Lilia Paredes, la esposa de Castillo, que vivía con él en Chota, una de las zonas más pobres del Perú, también hablaba de ese cambio tan abrupto en la vida de ellos. Fue una emoción, ¿no? Una emoción grande, grande por motivo de que un maestro estaba compitiendo con los grandes políticos. Durante la campaña también enfrentó acusaciones en su momento Castillo de que tenía vínculos o algún grado de complicidad con el grupo terrorista de Sendero Luminoso, que era un hombre que iba a atacar a la democracia del Perú y que iba a llevar al Perú por la misma camino que la Venezuela de Chávez y Maduro. De esto también hablaba su mujer. A mí me indigna, como su esposa que soy de José, me indigna que la gente le estén tildando que es terrorista, que es comunista. Bueno, y así Castillo llega a la presidencia sin experiencia y también sin un partido propio. Él fue el candidato de Perú Libre, una agrupación en la que nunca había militado y por eso nuestra próxima conexión es Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, el principal líder de Perú Libre, no se había podido presentar a las elecciones por acusaciones de haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, una acusación que su abogado, Luis Quispe, negó a la CNN en español, pero en todo caso, como él no se había podido presentar y le había dado la estructura a Castillo, todos decían cuando se produce el triunfo inesperado de Castillo que en realidad este hombre iba a ser el verdadero poder detrás del poder. Quiero poner en conocimiento del país que el presidente electo, una vez más lo repito, es el maestro Pedro Castillo Terrones y es el que toma las decisiones finales. Pero en virtud de esta alianza política, en el primer gabinete, finalmente Castillo nombra al frente del Consejo de Ministros, que es una suerte de primer ministro en el Perú, que debe ser después ratificado por el Congreso, a Guido Bellido, un dirigente del ala más de izquierda, más radicalizada de Perú Libre. Por los más de 30 millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para nuestro pueblo peruano. ¡Sí, juro! La designación de Bellido despertó el entusiasmo de líderes de la izquierda latinoamericana o de quienes habían formado en su momento el bloque bolivariano en alianza con Hugo Chávez y con la Venezuela de Maduro, como por ejemplo la vicepresidenta actual de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien luego de acusaciones de fraude iniciales, luego el triunfo Castillo fue convalidado por la justicia electoral peruana, lo saludaron calurosamente. Igualmente también Evo Morales, el expresidente de Bolivia, que acusó a la derecha proimperialista de estar atacando a Pedro Castillo y le ofreció su respaldo. Este periodo de Bellido como jefe del gabinete de Castillo no iba a durar demasiado, apenas 3 meses estuvo en el gabinete y por unas declaraciones en las que pareció consentir un hecho de terrorismo de Sendero Luminoso, finalmente Castillo le pide la renuncia a Bellido y allí se resquebraja la alianza que tenía con Perú Libre.
Una vez que esto había ocurrido, al cabo de 3 meses nada más de gobierno, se inclina por quien es nuestra próxima conexión, Mirta Vázquez, una abogada activista que parecía ser una izquierda más moderada de esa primera orientación que había tenido el gobierno de Castillo, que tomaba juramento de esta manera. Por Dios, por este país de mujeres y hombres que todos los días luchan por vivir por dignidad, sin discriminación, y que promueven los reales cambios. Sí, juro. Esta designación parecía estar orientada hacia adoptar un mismo perfil que le daba la presencia en el Ministerio de Economía de Pedro Franque, un economista al que entrevistamos aquí en Conectados y que planteaba algunos cambios importantes para la economía en Perú, pero para nada radicalizados y con un discurso muy amigable para los inversores. Y ese es el gran problema de la política peruana. Siempre han gobernado limeños blanquitos de clase alta como yo. Entonces yo creo que ahora necesitamos un gobierno que sea... Alguna vez en Perú se acuñó esta frase, un gobierno de todas las sangres. Pero ninguno de los dos iba a durar demasiado tampoco en el gabinete de Castillo. Mirta Vázquez, al cabo de 3 meses, renunció y puso en su Instagram una imagen en la que se la ve a ella vestida de bombero con un incendio que no puede detener. Y después dio un reportaje al diario La República donde planteaba dificultades en la gestión. Lo que decía en ese reportaje es que era muy desordenado, que no le prestaba atención a los ministros, que había un entorno de Castillo que era finalmente el que terminaba tomando las decisiones. Y algo muy similar dijo también Franque, el ministro de Economía, que también abandonó su cargo, y en otro reportaje, también en el diario La República, planteaba ese desorden que causaba mucho desconcierto y la dificultad para gestionar el gobierno de Pedro Castillo. Tras la salida de Mirta Vázquez, su segundo gabinete, intentó formar un nuevo gabinete con Héctor Bayer al frente. Este dirigente, un pasado muy complicado, por lo menos surgieron acusaciones respecto de que había abusado, golpeado de su mujer, que luego falleció, y de su hija, hizo que finalmente Bayer, más allá de estas acusaciones, nunca llegara a que su nombre fuese puesto en discusión en el Congreso. Y después de estos 7 meses tan turbulentos, finalmente la semana pasada presenta un nuevo gabinete, como les decíamos, el cuarto Pedro Castillo. Pero tiene asuntos pendientes en el Congreso. Y vamos ahora a nuestra próxima conexión, que es justamente Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, una líder de la derecha en el Perú, que disputó la elección, como ustedes saben, contra Castillo, que lo había acusado de perpetrar un fraude. Lo que está diciendo ahora es que no está en condiciones, que no está preparado, que no tiene la preparación necesaria para ser presidente Castillo. Tener 4 gabinetes en menos de 7 meses es algo inédito. La solución es que el presidente Castillo deje el cargo. Bueno, lo mismo dijo Mario Vargas Llosa, el escritor que había sido el adversario histórico del padre de Keiko Fujimori, de Alberto Fujimori, pero que después se amigó en la campaña porque dijo que ante Castillo prefería a Keiko Fujimori, y él ahora también dice que Castillo demostró que no está listo. Y tenemos un presidente que no sabe dónde está parado, digamos, es un pobre señor que, digamos, no tiene idea de los problemas elementales del Perú. Bien, antes había dicho Vargas Llosa que Castillo iba a llevar al Perú hacia la izquierda comunista. Nuestro compañero Fernando del Rincón, aquí en la CNN en español, entrevistó recientemente a Castillo y le preguntaba por su orientación ideológica. Presidente, ¿usted adoptaría el modelo cubano, el nicaragüense o el venezolano? Jamás. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es lo que el Perú emana, lo que el Perú dice. Bueno, en un escenario tan caótico, tan polarizado, tan fragmentado, finalmente la suerte de Pedro Castillo depende del Congreso, que es nuestra próxima conexión. Porque dado el diseño institucional del Perú, sería injusto acusarlo solamente a Castillo y sus idas y vueltas de la inestabilidad que vive el Perú. Pensemos que Perú tiene el 5º presidente en 4 años, dada la manera en que el Congreso puede revocar el mandato de un presidente, declarar la vacancia por una serie de razones, una de las cuales es bastante amplia, de inhabilidad moral. De hecho, Castillo, que lleva 7 meses en el poder, como les venimos contando, ya sufrió y sobrevivió al primer pedido de vacancia.
Consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Bueno, así se rechazaba el pedido de vacancia, el primero que se discutió, pero hay otros. Sin embargo, Castillo le dijo a nuestro compañero en CNN en español que él está determinado a finalizar su mandato. ¿Va a terminar su mandato? Por supuesto, el pueblo me ha traído acá no para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país. Pero el Congreso ya lo quiso vacar. Y yo creo que el Congreso tiene toda una agenda. Estamos hablando de algunos congresistas, de un sector del Congreso.